Muy buenas, bienvenidos a este nuevo encuentro donde la gastronomía no solo se come o se bebe, sino que también se escucha, se siente y se recita. Porque hoy vamos a hablar de vino, de maridajes que despiertan emociones, de poesía, porque pocas cosas se parecen tanto como una copa de vino y un buen verso, ¿no? Ambos tienen aroma, memoria, personalidad. Por eso hoy me acompaña Joaquín Machuca, que está ahí además, vuestro local ahora mismo está en la Peña En la Peña Flamenca de Flamenca de Jaén, Jaén. sí. Y bueno, pero que no lo llevas tú solo, ¿no? Lo lleva con... Bueno, a ver, la Perra Catusa es un proyecto que nace de la inquietud de Carlos Cobo, el antiguo cocinero de Bombrombillo, de Asnen Serrano, que es su esposa y responsable y titular de la actividad en la Peña Flamenca, y yo. Nuestro papel es más que nada, pues un poco ir aconsejando o ir dotando de contenidos a la actividad y que no solamente sea un espacio donde abran las puertas y espere que entre la gente para servir una cerveza fresquita y una tapa, sino que dar ciertos contenidos. Eso es una obsesión que tanto a Carlos como a mí y a Annen nos ha perseguido siempre, es decir, no poner... si nos dedicamos a esto, lo aprendimos en el Bombrombillos, ¿no? Si nos dedicamos a esto, pues que darle un poquito de más contenido. Por cierto, tengo que pediros disculpas porque, bueno, en nombre de Carlos y de Arne, porque ahora lo están interviniendo. Empezaba esta mañana, empezaban a intervenirle de una hernia umbilical y no han podido venir. Bueno, por eso estoy aquí yo lo solito. importante es que se recupere Sí. y que pronto pueda estar otra vez batallando porque Ya vamos mismo. a hablar precisamente, bueno, bienvenido, que nos te da la bienvenida. Muchas gracias. Porque vamos a descubrir cómo habéis conseguido unir sabor y palabra en una misma experiencia. ¿Cómo se os ocurre ese maridaje porque conocíamos siempre, es verdad, comida con vino, vale, pero ¿cómo se te ocurre? Bueno, a ti siempre se te ocurren cosas, porque yo he ido con flamenco, he ido... Sí. Entonces lo de la poesía era algo que también, porque es verdad que... Como digo, el espacio donde estemos, en este caso ahora en la sede de la Peña Flamenca de Jaén, queremos dotarla de contenido y que fuese un encuentro, un espacio donde se pudiese encontrar diferentes trayectorias culturales, ¿no? No solamente desde el punto de vista gastronómico, sino también otro tipo de complementos que pudiesen implementar la oferta que nosotros lanzamos a nuestros clientes. Justamente uno de nuestros mejores clientes que pasa por allí casi todos los fines de semana es un comunicador también, locutor de radio, se llama José Gómez y es poeta. Y entonces, bueno, pues de él salió más o menos el germen de proponernos a nosotros hacer este tipo de catas. Nosotros, con la llegada de la primavera, pues habíamos pensado en hacer distintas catas, perdón. Una de ellas ya se hizo la cata de vino, porque nosotros tenemos que girar siempre alrededor de la gastronomía en todas las actividades que hagamos en la sede de la Peña Flamenca. Y ya hicimos una para celebrar un poco nuestra inclusión dentro del sello de Gusta Jaén, de la Diputación Provincial, un sello, como ya sabemos, de calidad, Sí. donde prima el productor local y el productor alimentario local. Y entonces hicimos una primera cata con vinos y platos con productores al 100% que estuviesen en el Degusta Jaén. Estuvo muy bien, a la gente le gustó mucho. Teníamos programadas otras catas que les están dando forma, no te puedo decir ahora mismo cuál va a ser la siguiente. Bueno, sí, la siguiente va a ser la de este viernes. Y justo en ese momento pues nos lo propone José, y es cuando decidimos entre Annen, Carlos y yo, y con la coordinación de José con los poetas, hacer esto. Nos parecía una cosa muy bonita para decir versos y decir vino. Por eso lo de di versos y di vino. Me parece perfecto.
A ver porque claro, tú has preparado una serie de platos Sí, que acompañas con una serie de vinos sí. y luego, ¿qué poetas te van a acompañar? Mira, van a ser, espero no olvidarme de ninguno. Va a ser, va a ser José Gómez, Ajá. eh, Martín Paredes, Ah, mira. va a venir María Ángeles Solís, Ujú. va a venir Vicente García Mestre, Ah, jolín. va a venir Vaya Rosario cartel, ¿eh? Sabriego Madre mía. y mi querido Fernando Miras Mira. Moreno, que lo conozco hace muchísimos años de otro tipo de actividad que también era cultura. Lo que hacía ese hombre también era cultura. A ver, hombre, en realidad la cultura tiene tantas ramificaciones que al final todo es cultura, Sí, hasta lo que no pensamos que pueda ser. Eh, Porque cuando se habla de maridaje, normalmente hablamos de comida y bebida, o sea que con eso se pretende crear pues equilibrio, esos recuerdos, pero cuando tú vas un paso más y metes ese recital de sí. poesía, esos poetas, porque todo eso te lleva ¿qué hace? Que te El vino y ese la... recuerdo debe de quedarte todavía más, porque ya Sí, asocia otra cosa más, no a un sí. sabor solo. Queremos, exactamente, queremos que la experiencia sea una experiencia sensorial, Ujú. de todos los sentidos. El gusto en el plato que propone Carlos en cada uno de los vinos que yo le propongo. El vino. Ya tenemos el gusto, el olfato, porque la peña flamenca con la perra catusa siempre huele a incienso, aunque esta vez no va a oler. ¿Sabes por qué? Porque para una cata de vinos nos puede estropear Claro, el olfato. Entonces, el olfato nos lo va a dar también la comida, ¿vale? claro. El tacto, porque proponemos cercanía y porque vas Ujú. a tener que tocar, ¿no? La vista, porque lo vas a estar viendo con tus propios ojos. El oído, porque vas a escuchar los poetas y vas a escuchar de fondo música flamenca, de fondo, que sea de fondo, Qué ¿no? Entonces, son bonito. muchas sensaciones las que queremos unir, ¿no? Beber vino, como yo lo entiendo, es disfrutarlo. Y comer, como yo lo entiendo, aparte de alimentarme, porque me sirve para eso Claro, es fundamentalmente, que es para disfrutarlo. Y entonces la poesía son sensaciones, el vino son sensaciones, la gastronomía son sensaciones y lo que intentamos ofrecer a nuestros queridos clientes son sensaciones, sensaciones distintas para ser un espacio donde el ruido normalmente siempre abunda. Ya sabes cómo nos relacionamos en los bares, ¿no? y más aquí en Pero España, que en somos muy este caso, generosos. en este caso que el ruido lo provoquen los versos, que me parece en los tiempos que No, corren sí, un mensaje sí. casi hasta precioso, vamos. Sí, no, 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 pero vamos, fabuloso. Oye, cuando tú organizas una cata, porque claro, estamos hablando de catas hedonistas, catas para disfrutar. Sí. Cuando tú lo organizas, ¿en qué piensas primero? Por ejemplo, en este caso, ¿te lees los poemas, No. piensas, o tú dices, quiero poner estos vinos y ahora vamos a hacer los platos, o quiero estos platos, pienso en los vinos y ahora ya los poetas que digan, Como ¿cómo se organiza eso? nosotros lo hemos pensado de la siguiente manera, y aquí hemos jugado con ventaja, porque realmente de poesía entendemos bastante poco. Entendemos muy poco también de gastronomía y de vino. Entonces yo propuse una serie de vinos y Carlos propuso el maridaje. ¿Qué es lo que le comunicamos a los poetas? Pues Agnès se preocupó de comunicarle a José Gómez que en cada uno de esos platos que por favor fuese vinculado un poema a la raíz flamenca, es decir, al flamenco. A lo Ujú. mejor que por sí mismo el poema no tiene por qué ser del flamenco, pero si echamos mano, por ejemplo, a Federico García Lorca, ha sido interpretado un montón de veces por el Claro. propio Enrique Morente, o Lagartija Nick. Tenemos excelentes poetas en Andalucía como Machado, Sí, como sí, que se da Juan mucho Ramón a... Jiménez, es decir, que se da mucho a que encaje su forma de entender la poesía con la forma de sentir y de vivir que tenemos
en Andalucía, en Jaén también, ¿no? Y entonces ahí dimos un poquillo las pautas a los poetas para que ellos se preocuparan en ese sentido. Nosotros nos preocupábamos de cómo armonizar el sabor del vino y el olor del vino con el plato y posteriormente, al final, porque cada uno de los poetas va a recitar un poema con cada uno de los vinos y de los platos. Y pues, cuando se acabe todo, pues ya libremente cada uno leerá lo que quiera o recitará lo que quiera. Puede ser suyo, que hayan escrito, puede ser de lo que quieran, lo que ellos quieran, ¿no? Pueden decir, claro. Pues yo he venido aquí a hablar de mi libro. Oye, has dicho una frase que es muy recurrente por toda la gente, así que yo hablo de maridaje y de catas, que pues yo es que no entiendo de vino, o yo no leo poesía, o yo es que la comida no suelo probar, no me gusta probar cosas nuevas porque yo no entiendo. Hay que entender para este tipo de catas, porque yo siempre digo lo mismo, digo, es que no tienes que entender, tú déjate llevar y luego tú ya decides si te ha gustado la experiencia o no, pero hay que entender para este tipo de catas. Si tienes formación, bastante mejor, bastante mejor. Yo soy un osado ignorante que se tira al barro porque creo que si no quedarme con estas cosas que se nos van ocurriendo dentro, pues y no poder ejecutarlas me causa como más regomello que ejecutarlas, ¿no? Y ejecutándolas, pues también se aprende de los errores, ¿no? Luego claro. Sí es cierto que, bueno, un poquito no, bastante de formación sí que se tiene que tener, ¿no? Yo tengo la suerte de tener a mi lado a Carlos, que con el olfato detecta, porque es que encima es músico, también le gusta la música. Él fue bajista de 2 grupos de música de los años 80, muy famosos en Jaén. Y tiene esa especial sensibilidad, porque él decía, cuando estaba en el Bomborambillos, que él hacía canciones en los platos. Y qué bonito. Me gustaba mucho claro. Esa rienda suelta y esa forma de interpretar las cosas, ¿no? Una vez le digo, bueno, explícame, hice un vídeo, le digo, explícame, Carlos, esta mazamorra de anacardo con la sardina marinada, ¿por qué? Dice, porque es una canción que habla de una historia de amor entre un anacardo y una sardina. Digo, se quedó tan pancho. Bueno, tuvo no sé cuántas visitas ese vídeo, ¿sabes? No, pero es que lleva su razón. Y entonces, bueno, yo intento formarme, a mí me apasiona el mundo del vino. Y trabajo para una empresa vendiendo vino ahora que he dejado mi actividad en el Bomborambillos, y es una empresa que se preocupa también mucho de la formación de sus comerciales. Precisamente ayer tuvimos formación, ayer es martes. La semana pasada, otro martes, tuvimos una cata especializada también en Baeza. Y bueno, en las que asisten, pues pertenezco también a la Asociación de Sumilleres de Jaén. Y o sea que algo entiendes, ¿no? Diga, yo no entiendo porque entender entiende. Bueno, meterse en el mundo del vino es ser cada segundo más ignorante. Sí, bueno, a ver, es que vino no es sota, caballo y rey. No, es no. Que yo cuando dicen un Rioja, sí, pero un Rioja, ¿qué bueno, Rioja? El vino, o cuando dices, es que la gente tendemos a decir, yo quiero este, no, pero es que en ese poder tienes 100.000 El vino es mucha variedades. poesía, ¿eh? El vino es mucha poesía, porque el vino expresa. Y expresa lo que el enólogo quiere expresar, su propia forma de entender cómo hacer el vino. Puede expresar el terruño, la tierra. Si coge el carácter más salino de las tierras de Albariza, por ejemplo, que son tierras muy andaluzas, del marco de Jerez de la Frontera, o de Montilla, Moriles, o expresa también, si lo quiere más frutal, menos frutal, el vino expresa un montón de sensaciones. Cómo se ha hecho, dónde ha estado guardado, cuáles han sido los controles de temperatura, de acidez, cuáles han sido las fermentaciones más controladas o la fermentación controlada. Todo eso expresa el vino en una botella. El tiempo de envejecimiento en la barrica, el tiempo de envejecimiento en la botella, si es más joven o no. Si es más joven, pues te puede dar como más alegría, es más ágil para beber, más fácil, incluso siendo tinto, y que ahora con los calores del verano, pues
bueno, en la cata incluye un vino jovencito de uva mencía, que es una uva frutal y muy característico de la zona del Bierzo y de la Ribera Sacra. Entonces, pues lo hemos mezclado con otro tipo de vinos, también joviales, jóvenes y otros no tan jóvenes y otros no tan jóvenes, del Marco de Jerez. Y soy un apasionado del mundo del vino del Marco de Jerez. Me has contestado una pregunta que te iba a hacer ahora y efectivamente yo creo que me la has contestado, me la has descrito muy bien, porque yo te iba a preguntar en qué se parece un poeta a un sumiller, por ejemplo, y a un cocinero. ¿Qué tienen en común? Y yo creo que me la acabas de decir bastante bien, ¿no? Cómo expresar sus sensaciones, claro, cómo ¿no? te expresas. El cocinero lo puede expresar en sus platos y la forma de elaborarlo. Sigo poniendo el ejemplo de Carlos. Carlos, ¿qué está haciendo? Y lo veía ahí elaborando, y dice, le estoy hablando al plato. Estoy intentando establecer un diálogo porque todavía he visto que le faltan ciertos matices. Entonces estoy dejando que lo estoy escuchando. A ver, está loco perdido. Pero bueno, es que esa frase te la puedes llevar al tema del vino también. Sí, sí. Porque escucha el vino, Sí, él habla del vino, claro. ¿Qué te cuenta? Yo muchas veces, y aquí me voy a equivocar, segurísimo, cuando en el restaurante yo servía para que probaran el vino, yo les decía, yo creo que a lo mejor lo tiene usted que probar por si acaso está picado o no, porque de entrada el vino recién abierto de la botella a lo mejor no te va a saber lo mismo, seguro. Claro. Sí, la segunda copa claro. o conforme vaya evolucionando el vino con el contacto con el oxígeno, seguro. Y sobre todo si son grandes vinos antiguos o viejos, necesitarán su tiempo de oxigenación para que vayan abriéndose y vayan expresando cada vez más, ¿no? Entonces, pues eso, un enólogo se expresará también. Yo me acuerdo en mis visitas que le hacía, por ejemplo, a las bodegas de Pedro Olivares en la Puerta de Segura, que eran inconfundibles sus vinos. Los vinos de Pedro Olivares son inconfundibles. Y él es un poeta, explicando sus vinos también. Sí. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo. Por supuesto. Que ha estado también un poquillo pachucho. Vaya. Pues tú que ya organizas muchas catas, pues te habrás encontrado de todo, ¿no? Pero en general, ¿qué emociones son las que sueles ver tú en este tipo de experiencias? ¿Cómo ves tú la gente? Pues me imagino que habrá gente que salga, bueno, sí, está bien, habrá gente que se haya emocionado. Yo me he llegado a emocionar en alguna de tus catas, pero hasta el punto de tener las lágrimas en los ojos. ¿Tú qué emociones? ¿Sientes que al final lo que tú pensabas que querías se consigue o dices, me he equivocado? Es una falta de modestia lo que voy a decir ahora mismo, pero en todas las que he hecho he salido muy satisfecho. Sí, ¿no? Mucho, porque mi atrevimiento a hacer estas cosas luego creo que ha dado el resultado. Ha habido gente que se ha emocionado realmente y me han hecho emocionarme. Claro. Y a Carlos, una vez Carlos y yo llorando como tontos allí con el cliente. Y bueno, y en todas, esta última que se hizo también en la Peña Flamenca con el Degusta Jaén y los vinos que presentamos, los vinos blancos andaluces jóvenes, pues también hubo gente que le gustó muchísimo. Cuando hay un momento clave, que es cuando va transcurriendo la cata y tú ves a tus comensales, a los clientes que hacen así, dices, ahí hemos dado. Le está llegando, sí. Ahí hemos dado. Y eso es lo que me anima a ser cada día, y lo que nos anima a ser cada día pues más osados para enfrentarnos a este tipo de cosas. Porque creo que se necesitan hacer tantas cosas dentro del sector gastronómico también, pero dentro del mundo, a ver, si se tiene un poquito de inquietud cultural, digo yo que no nos vamos a esperar a abrir las puertas a ver quién entra. Claro. Pero también a mí me ha gustado siempre hacer este tipo de cosas en los sitios donde he estado, acompañado de la gente con la que he ido. Y el Bomborombillo era otro espacio, sí. Claro. Había fotografía, había música, había exposiciones. Claro. Es que hay que aclarar, yo creo que no hay que aclarar nada porque ya os conoce todo el mundo. Pero es verdad que vosotros cuando preparáis algo, lo preparáis al mínimo detalle.
Yo creo que vosotros sois los primeros que os sentís dentro de esa experiencia Sí. y por eso luego llega tanto a la gente, porque yo creo que es verdad que hay que diferenciar entre lo que es la nutrición, la alimentación, que es Sí. lo que es el acto de comer porque necesitamos vivir, de la gastronomía, que es la parte más hedonista, la parte que lleva historia, la parte que tiene Sí. contenido, que tiene, con la que disfrutamos. ¿Tú crees que la gente busca cada vez más esa experiencia alrededor Sí. de la mesa? Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo ¿Tú has creo que sí. notado que la gente es inquieta, Sí, que va sí, buscando? sí. Sobre todo, mira, en el espacio en donde nosotros estamos desarrollando ahora esta actividad, la gente como que lo demanda. Demanda que se hagan cosas, que no Ujú. solamente comerse un flamenquín, sino que se hagan este tipo de cosas. Y creo que hacer todo este tipo de experiencias a la gente le gusta. Eh, Se busca este tipo de experiencias u otras similares que tengan que ver con la gastronomía también para poder disfrutarlo. Se busca. No solamente el hecho de sentarse a comer y ya está, sino de vivir una experiencia distinta. Si todo esto le añadimos el plus de que tenga que ver mucho o que tenga un sello muy personal, mm, arraigado en el terruño, en Jaén, en sus productos, en sus productores, pues ya tenemos un elemento diferenciador Claro. y que pueda ser un atractivo. Por ahí van también encaminados nuestros pasos. Ya hemos puesto como la primera piedra, ya somos de Gusta Jaén. Bueno, pues a ver si algún día podemos desarrollar el proyecto que tenemos en la cabeza para ser Oleotour España y con el aceite de oliva unir, fusionar, fíjate tú qué cosa, el flamenco al aceite de oliva a través de la gastronomía. Claro, es que al final lo que estamos hablando es que lo mismo que en una bodega el enólogo va cuidando ese vino y saca de él lo que él quiere sacar, eso pasa con un maestro de almazara. Sí, Hace lo mismo, él va componiendo, va midiendo las temperaturas, porque él quiere sacar esto y al final lo mismo. claro. Y fíjate que aquí en Jaén deberíamos entender, por lo menos, diferenciar las calidades de aceite, que es lo más básico, pero sigue siendo un gran desconocido el aceite de oliva. Sí, sí. Sigue Tocar, siendo... tocar las variedades dentro de una casa, como tienes tú el vinagre de Módena, el vinagre de Jerez, el vinagre de no sé cuánto, y ahora tienes una botella de aceite. Punto, ¿cuál? No sé, igual que la que más hay por aquí. Pero no dices, ¿y por qué no tengo también una arbequina? ¿Por qué no tengo una hojiblanca? ¿Por qué no tengo...? ¿Tú sabes cuál es el plato que menos se vende en la Peña Flamenca ahora con la perra Catusa? ¿Sabes cuál es el que menos se vende? La degustación de aceite. No me lo puedo creer. Pues sí, créetelo. Bueno, a ver, podría ser bueno, podría ser malo, depende, porque a lo mejor la gente que va, que si son gente de Jaén, me dices que tienen en su casa degustación de aceite, vale. Ahora, ahí me imagino que habrá mucha gente que no tendrá en su casa. Claro. Y si se pide, la pide gente de fuera. Claro, que es lo que Que llama quiere la probar el atención. aceite de Jaén. Tenemos cornezuelo, tenemos arbequina y tenemos picual. En esas tres está la degustación de aceite. Pues es lo que menos se vende con diferencia, lo que menos se vende. Otra de las cosas que para esta temporada de otoño-invierno, cuando llegue, cuando estén ya los aceites tempranos en plena efervescencia, sí que me gustaría coordinar con Asnen y con Carlos y con algunos productores de aceite una cata maridada. Tuvo muchísimo éxito una que hicimos Carlos y yo también allí en el Bombo. Vinieron los productores a explicarnos su proyecto y catamos hojiblanca, frantollo, picual, royal y arbequina. Y fueron 5. A ver, ahí sí es verdad que ir acompañado de comida, porque las catas estas no pueden ser muy técnicas. Como sean catas muy técnicas, creo que el aceite de oliva tiene esa complejidad que no se puede hacer muy técnico al que no es técnico en esto. Pero bueno, se que, pasa igual con el vino, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, el puede vino al ser frente, muy- te bebes 3 copas, te pones graciosillo, graciosilla, jiji, jaja, y ya está, ¿no? Bueno. Pero tómate 3 jarrupazos de aceite. ¿No? Entonces, hay que contrastarlo, bueno, viendo las características de cada uno de los aceites, pues ese plato, implementarlo con ese aceite para que le dé ese rollo. Por ejemplo, me acuerdo de un picual que salió con un de Melgarejo. Bueno, ya estamos haciendo aquí propaganda. Bueno, es uno de nuestros fenómeno. patrocinadores, o sea que... Que salió con un toque de pimiento verde increíble y Marco Reguera hizo una pipirrana sin pimiento. Y el toque de pimiento verde se lo daba al aceite. Fíjate. Espectacular. Fíjate. Ahí también, bueno, pues tendré que contar con el asesoramiento pues de gente que también... Claro, claro. Chanela de esto, ¿no? Lo haremos posiblemente, si todo va bien, en la temporada que viene con estos primeros aceites tan ricos que tiene Jaén. Porque tú, la respuesta es la que me va a dar, porque tú y yo en ese sentido creo que pensamos, y mucha gente, se disfruta más de un aceite o de un vino cuando se conoce su historia, cuando se conoce el proceso, cuando se conoce el terruño, todo lo que hay detrás. Sí, sí, sí. ¿Se disfruta más? Claro. Que si tú llegas, porque hay mucha gente que dice, no, tú llegas, lo pruebas y te gusta o no te gusta, vale, pero a lo mejor si conoces lo que hay detrás. Cada vino, cada botella de vino, ¿Tú cada crees botella que de aceite tiene una influye? historia, tiene unos sentimientos encerrados dentro de la botella que empiezan a expandirse cuando se abren. Yo personalmente sí es verdad que lo disfruto más, bastante más. Para mí es uno de los procesos claves en el aprendizaje del vino, es que el productor me cuente su historia y el porqué de ese vino y cómo quiere transmitirlo, ¿no? Y cómo quiere transmitirlo. Y desde luego no es lo mismo un vino de viñedo alto que un vino donde que no tenga, el viñedo no tenga altura, ni la orientación. A unos racimos le dará más el sol que a otros, la orientación de la viña, ni ese tipo de cosas. Todo va a influir tanto que conocer este tipo de detalles a la hora de la historia que encierra todo el proceso, para mí es enriquecedor y la sopa de aceite o la copa de vino me sabe bastante mejor. Sí. Claro, porque además ya no es la experiencia que tú puedas vivir, por ejemplo, lo que se va a vivir este viernes allí es que luego tú te vas a tu casa y a lo mejor te compras una botella de vino o te compras una... Y al final, cuando tú lo tomas... Yo, por ejemplo, que cogí aceitunas de pequeña, que me he criado entre los olivares, que he ido a las cooperativas y he ido a la fábrica y tengo esos olores y esa vivencia aquí, yo no puedo dejar de pensar, cuando yo hago una cata de aceite, en todo lo que hay detrás. En esas rodilleras que yo me ponía para coger aceitunas, en ese olor, o cuando he ido ahora... Que no tiene nada que ver la fábrica de ahora de la de hace 40 años, cuando yo iba de pequeña. A mí lo que más me gusta es cuando pasa la batidora y levantas la tapa. Exacto, y dice, muy característico, muy fuerte además, ¿eh? A mí me encanta. Yo cuando está la cosecha temprana y todo el mundo se va al chorro, yo no, yo me voy a la batidora y levanto. Y levanta, a ver cómo se está batiendo la aceituna. Y me encanta ese olor que te viene porque no está caliente, porque no puedes llegar, pero sí lo suficiente para que esos aromas suban. Sí. Entonces yo cuando cuando hago una cata de aceite, no puedo dejar de pensar en todo lo que hay detrás. Y con el vino me está pasando lo mismo, porque es que al final lo asocia y dice, bueno, yo me estoy tomando un vino, pero este vino piensa en la tierra, de dónde es, qué es lo que hay, cuál es la historia que hay detrás de ese, porque la historia que hay detrás de esa tierra, de ese terreno, también es importante. Claro que sí. Y yo creo que este tipo de catas, aunque no son técnicas, no son catas serias, pero al final sí inciden mucho en que luego la persona en su casa, cuando abre una botella de vino o cualquier comida, cualquier cosa que se tome, ya piense en los sabores, en todo lo que hay detrás de eso, que yo creo que es lo que nos está contando muchas veces lo que comemos y lo que bebemos, pero que nosotros no escuchamos. Sí. Y a veces también el esfuerzo que supone terminar y llegar al consumidor, al consumidor último, ¿no? Al cliente final, ¿no? La cata pasada llevamos un vino de la Sarquía malagueña
viñedos que casi son de viticultura heroica, Sí. como en la zona de Galicia, la Sarquía, entre suelos de esquistos, filitas, pizarras, suelos muy pedregosos y Donde los complicados, animales ¿no? siguen Sí. siguen siendo importantes para poder sacar muchas veces el Sacan los producto, racimos claro. con mulos. Claro, claro, O sea, porque ahí no sí. puedes meter tú una Sí, oruga ni nada de eso. exactamente. El valor de esa botella, pues, es más, cuando todavía se hace con una variedad de uva, que es la Moscatel de Alejandría, que menos se ha clonado, o que no se ha clonado, creo yo, para el resto de viñedos y demás, pues están manteniendo, ahí sí es verdad que están manteniendo una forma cultural de elaborar el vino con un producto realmente tuyo, en un terruño tuyo, y lo quieres expresar en el vaso de vino, en la copa de vino. Pues fíjate, lo que me estabas comentando antes, que si sabe mejor el vino, sí. Claro. Conociendo esta historia, yo creo que se sabe mejor el vino, y lo quise explicar en aquella cata. Y en esta pues tendremos otro tipo de vino que también se explicará. Es verdad que lo que no cabe duda es que los bares y los restaurantes sois los principales prescriptores de vino, de aceite, de Sí. productos, sois los principales prescriptores. Yo me voy a meter ahora en una parte más personal tuya. A ver. ¿Qué A eso no te lo voy a decir. ¿Cuándo fue la primera vez que probando, por ejemplo, un vino, Sí. sentiste una emoción diferente, te hizo cambiar ese concepto de simplemente levantar una copa? ¿Cuándo fue la primera vez que tú sentiste esa conexión, que te llegó que dijiste, joder, es que aquí hay algo más? Hace muchísimos años. Yo siempre, a veces soy un poco bárbaro en este sentido, puesto que me gusta mucho la cerveza. Y hace muchísimos años viajé a Valladolid, y en un fogón comí lechazo con un vino tinto, y me supo a gloria bendita en aquel momento. Y posteriormente, en casa de estos amigos con buey, y también me supo, empezó a llamarme mucho la atención. Pero la vez que yo más he disfrutado bebiendo vino y tomando vino y aprendiendo, fue en el año, recientemente, creo que era, no sé si era septiembre, octubre de 2020, la pandemia, porque íbamos hasta con mascarilla en Baeza. Me invitaron a una cata formativa, a ciegas, y donde estaba rodeado de gente que sabía una barbaridad de vino. De hecho, uno de ellos actualmente es el mejor sommelier de Andalucía. Ya sabes de quién hablamos, ¿no? Por supuesto, nuestro amigo Che. Exactamente. Pues yo estaba en otra mesa, pero en la mesa donde estaba el Che, donde estaba Valentín, donde estaba Sebas, vamos, le faltaba decir hasta la añada, pero es que acertaban. Y solamente catando a ciegas, sabían si era Viejo Mundo, Nuevo Mundo, bueno, si era Europa o era América, si era España, si era la zona, el tipo de uva, y según se presentaba el vino en la copa, eran capaces de hablar de añadas. Bueno, es que eso ya es nivel, Dios. A ver, Madre mía. es digo, que yo he visto es increíble. sommeliers que dice, eso puede ser de verdad, que tengan esa memoria, porque luego tú sabes que hay distintos títulos, y dices, pero ¿de verdad puedes tener esa capacidad de memoria, de conocer? Porque vino hay millones. Tienes que ser un apasionado y claro, y, ¿cómo por puedes ejemplo, distinguir la zona? O puedes distinguir, porque yo entiendo lo de las variedades, vale, pero la zona, la tierra, es que es muy complicado. Pues la semana pasada yo me fui cuando llevábamos 12 botellas de vino catadas. Y
a ciegas, todas a ciegas. Y otra vez Elche dijo, esto es un Douro, un vino de Portugal de un Douro. No, toda la gente, anda ya. Cuando llegó la botella era un Douro. Cuando se quitó el antifaz la botella, ¿ves? Claro. Increíble. Bueno, o sea, que a mí me gustaría traerlo porque me parece, vamos... Es que es tan apasionado del vino que encima luego lo transmite también. Es que eso es lo bonito. Y no para de estudiar, y no para de viajar, y no para de ir... En fin. Cuando tú que has mirado mucho el tema del maridaje, de que este vino vaya... ¿Cuál ha sido ese maridaje que se hablara de maridaje prohibido, pero que tú has dicho, espérate, que a lo mejor funciona con esto? Y luego has acertado. Esos maridajes que dicen, no tomes nunca un blanco de tal manera con esto porque no le va nada. Y tú has dicho, ¿has hecho alguna vez alguna experiencia así? Has dicho, pues, he acertado. Sí. ¿Cuándo te...? Me lo propuso Carlos. Sí, ¿no? Sí, era en el Bombolombillo. Era un último plato del menú del 1200 aniversario de la capitalidad de Jaén. Y el último pase normalmente era un guiso de oreja de cerdo, en el que se incorporaba, para darle un toquecillo así picantoso, morcilla chorizada de carchelejo. Uh-huh. Y un toque de trufa, no trufa rallada, sino al servirlo un puntito de crema de trufa que después iba cogiendo cucharadas y se iba desprendiendo e impregnaba todo aquello. Sutil, para que tampoco claro. El protagonismo tenía que tenerlo la oreja, con ese toque picante de algunos potajes y esa consistencia de la morcilla chorizada, y me dijo, marídalo con un Pedro Ximénez. Digo, ¿cómo? Fíjate. Sí. Pues no llegaba a ser un Pedro Ximénez, en algunos casos también, pero sobre todo con uno que se llama, uno de la bodega, un oloroso dulce de Jerez de la Frontera. La gente se quedaba flipada con eso. Con eso. Nunca se me hubiera ocurrido a un guiso así tan contundente meterle un vino dulce. Sí, pues fíjate. Y pasaba, y la gente le gustaba. Claro. Sí. A no ser que me engañaran. Pero bueno, no. El primero que se engañaría serías tú, porque tú eres el primero que lo prueba. Claro. Pues sí. Y ese maridaje que has dicho, es que es imposible, es que he probado ya 3 vinos y no encuentro algo que de verdad lo redondee del todo. ¿Cuál te ha costado más trabajo? El atún en escabeche. Sí, ¿no? ¿Y eso? No sé, quizá el atún en escabeche que hace Carlos le incorpora naranja y miel. Uh-huh. Y el toque de la miel le da también un toque personal al plato. Y bueno, no sé, siempre he ido cambiando con el atún en escabeche, o me he ido a algo más atlántico y salino, como a lo mejor un vino gallego, o me he ido también a un vino más mediterráneo o más atlántico pero sur, como es Jerez de la Frontera, siendo un vino tranquilo, manzanilla o fino, bueno, que no tuviese mucha graduación. Pero ese ha sido el que más veces he cambiado, sí. ¿Y con cuál has disfrutado tú de decir, es que yo este maridaje es que... eso ya lo tengo más claro que el agua. Es que con esto yo ya me puedo sentir más que orgulloso. Yo con nuestro tejolete. Eso sí es verdad que era algo curioso. Esa teja de almendras crujiente, una teja crujiente de almendras, con esa versión que hacía Carlos de las gachas típicas de Jaén y caballa ahumada encima. Era un bocadito de 2 bocados. Qué rico. Y los toques de las perlitas de aceite de oliva virgen extra de Jaén. Bueno, pues eso siempre lo he puesto, y yo creo que iban de la mano, y si buscaban el bocado al vino y el vino al bocado, con un fino de Jerez de la Frontera, de uva palomino. Oye, qué bonito todo lo que me has contado. Es que ya ves que aquí podríamos tirarnos horas y horas, porque es verdad que la poesía, el vino, la comida, la gastronomía en general, todo, la cultura, porque
puedes poner poesía, puedes poner música, puedes poner pintura, Sí. puedes poner... ¿Cuál ha sido el que a ti te ha hecho llorar? ¿Qué maridaje cultural de tres cosas, de comida, vino y sea pintura, música, poesía? ¿Cuál te ha hecho llorar? A mí el que más me ha emocionado, que ha sido comida e historia. Ujú. Y la reinterpretación gastronómica que junto con Javier Martínez Zafra hicimos Carlos y el equipo de Bomborombillo de la Última Cena, aquel Jueves Santo de 2024. Jueves Santo por la noche, iluminación con velas, la entrada, todo el mundo esperando fuera. La entrada era encontrarte, te iban a enfrentarte a la comida, que es algo sagrado. Entonces era el primer tránsito, era la pureza. Y, lavábamos las manos a los comensales con agua tibia de azahar y les secábamos las manos dándoles como un pequeño masaje. También conmemoración a lo que hizo Jesús con sus discípulos de lavarle los pies, ¿no? Y dispusimos a cada comensal en mesas de 13 personas por mesa, en representación del rabino más sus 12 apóstoles, ¿no? Sin que nadie lo supiese, uno de ellos iba a ser el rabino, que iba a ser el que iba a compartir, a partir y a repartir los alimentos, porque tomad y comed, y tomad y bebed. Quien primero coge el pan y quien primero coge la copa, claro, es el rabino en la mesa judía, de Pascua judía, ¿no? Y ¿cómo se hizo eso? Pues yo me acercaba a los comensales, mi equipo ya lo sabía, y yo le ponía la mano encima al que más cerca tuviese el tarro de la sal. La sal significa prosperidad en la cultura antigua, siempre ha significado prosperidad, y en las mesas se ponía sal porque era un elemento que no podía faltar nunca. Y quien más cerca estuviese la sal, porque él sería también quien repartiese la sal si alguien quería sal, ese era el rabino, y él al que le iban a ir todos los platos iniciales, y él el que iba a repartir y el que iba a partir el pan. Y todo se basó en, bueno, pues en elementos gastronómicos que pudieron concurrir y que podía haber en la Palestina de la época del siglo I. Y coincidiendo con este estudio, gracias a Javi, nos dimos cuenta de que había muchas cosas concordantes con la cuenca mediterránea, con Jaén. Y lo que ya nos disparó la chispa fue ese momento posterior a la cena, donde Jesús se va al huerto de los olivos, y dijimos, pues tenemos que vincular esto también al aceite de oliva. Estamos rodeados de huertos de olivos. Claro. Y a raíz de ahí pues vimos que había muchos alimentos concordantes en sitios tan separados kilométricamente y tan en el tiempo, ¿no? Y fue precioso, te lo digo de verdad. Esa fue una de las mejores sensaciones que yo me he llevado cuando que el equipo del bombo también se llevó cuando lo hicimos. Fue brutal. Es que, a ver, Joaquín, yo es que te agradezco muchísimo que vengas, porque fíjate que hoy hemos comprobado que el vino no solo se bebe, sino que se escucha. Hemos comprobado que la poesía no solo se escucha, sino que también se huele, se bebe, se come, que la comida también te habla, que la comida también te transporta, te cuenta cosas. Y yo de verdad que te deseo, yo me imagino que la cata a esta altura ya tendrá hay plazas todavía. Hay plazas, sí, ¿no? Porque es verdad que las catas que tú has montado no son las típicas catas de comida y vino, que están muy bien, que la gente debe de aprender, porque es lo que hemos dicho, al final eso te lo llevas a tu casa y ya te bebes ese vino o te comes algo de una manera diferente. Completamente distinta. Pero lo tuyo es que va más para allá. Lo vuestro es que ya da otro salto. Y yo te agradezco muchísimo lo que estás haciendo, que hayas venido, por supuesto. Para mí es un placer. Y que no pares, por Dios, no pares de inventar y de probar. Bueno. Y porque yo me imagino que, como con todo, con todas estas cosas, te caes, te levantas, te caes, te levantas, sí, te frustras, no te gusta, prueba otra vez, pero al final, conociéndote, que eres muy, muy detalloso, y Carlos lo mismo,
pues es que no tiene más remedio que salir todo, pero a la perfección. Pues muchísimas gracias, porque también para mí es un placer estar aquí contigo, ¿eh? Porque eres una de las personas que yo siempre pongo como ejemplo. Para mí eres el puente perfecto, No soy ejemplo de eres nada. el plato perfecto, el puente perfecto entre el pasado y el presente. ¡Ay, qué bonito, por Dios! Por tu labor de investigación y de Pues mira, atesorar y cuidar las recetas de la cocina tradicional, de la cocina popular de Jaén. ojalá, ahora hemos participado en lo de influencers, yo no me considero, y ojalá fuera influencer para lo que tú dices, para que la gente cocinara en casa y la gente investigara y fuera más allá de la comida, se olvidara de los lineales de cocina preparada en los supermercados. Va a ser complejo, ¿sabes por qué? A Creo ver, yo. Hay nos falta el ingrediente principal, que es el tiempo. pero La sociedad escúchame, esta es que ya lo del está... tiempo es muy relativo. Sí, Es que el tiempo es muy relativo, porque a mí no me digas que no tienes tiempo y luego te tiras 3 horas, porque Con tú el tienes un móvil. móvil y te dice, esta semana he estado tantas horas, y dices, tantas horas, tirado otra papia, una serie. Si yo entiendo que tienes que disfrutar, pero es que alimentarte, aparte de que es algo importante, es que te da libertad. Tú eliges si te gusta una cosa, pues una piperrana con más ajo, con menos ajo, si te gusta con pimiento, sin pimiento, si te gusta echar la aceituna porque te la vas a comer tú. O sea, tú eliges si un plato te gusta con la carne de tal manera o de la otra. Tú eliges. De otra manera pierdes toda la libertad y pierdes. completamente. Sí, sí. Y pierdes, porque tú ya no sabes lo que te gusta. O sea, lo peor ya no es que pierdas libertad, sino que tú terminas por perder los sabores. No sabes lo que te gusta porque estás acostumbrado a eso y no sabes lo que hay detrás. Eso. Entonces, yo creo que la cocinar en casa no es solamente que también, porque además tú vas a cocinar más saludable, pero ojalá de verdad yo influenciara a las personas, porque entonces lo siento por ciertos supermercados, pero tendrían que quitar los lineales, ojalá. Bueno, Y pues sobre ahora, todo a la gente joven. tú sabes cuál es la tendencia, ¿no? La tendencia es implementar más esos lineales No, claro. de comida ya hecha para llegar, incluso consumir allí. Hay ya experiencias piloto. Ya están, ya las tenemos aquí. No tienes más que bajar al centro comercial y encontrarte que la gente ya no se va a la segunda planta, ya se va allí a comer. Sí. Pero va a comer lo que el señor que está allí quiera que tú Exactamente. comas y el gusto Oye, que él quiera que tú tengas. Has dicho antes una palabra mágica. Pipirrana. Bueno, Joaquín. Ya mismo, ¿no? Ya mismo estamos con Se me el Día ocurre una Mundial cosa, de la ¿por qué no la Pipirrana. liamos parda? Espérate que la vamos a liar muy parda. La semana que viene. Que a tu disposición estamos para liar la parda. No, si es que vamos a tirar de vosotros. Vale. Porque es que no quiero decir nada. Vale, ya está. Porque en la presentación del Día de la Pipirrana vamos a dar una notición. Muy bien. Y ahí vosotros tenéis mucho que decir. Vale. Necesitamos tirar de vosotros sí o sí. Así que, bueno, Joaquín, Pues ya está. muchas gracias. Bueno, Gracias. y yo me he olvidado de que vosotros estáis ahí detrás, porque yo estoy aquí hablando con Joaquín como si estuviéramos Uy, tomándonos. yo creo que miro una vez nada más. Claro, entonces, de verdad que gracias por escucharnos, gracias por acompañarnos. No os perdáis estas catas. Si ya no llegáis a la de, no os preocupéis que ya está inventando otra, pero disfrutad, que la comida es disfrute, es hedonismo, es salud. Y bueno, y en manos de este hombre, pues ya que voy a decir. Nos vemos la semana que viene.